Bienvenidos. Hoy en conjunto a mi compañera presentaremos el trabajo de la asignatura de métodos cuantitativos utilizando el programa de análisis estadístico SPSS. Nuestro trabajo estará centrado en la temática del empleo vulnerable y la pobreza. Comparando una selección de países de Latinoamérica y Europa. En nuestro análisis, el 31,1% de los países serán correspondientes a la región de Latinoamérica y el 68,9% de los países serán correspondientes a la región de Europa. Nuestra hipótesis consiste en demostrar que la selección de países de Latinoamérica y Europa que indiquen un menor ingreso del Producto Interno Bruto y un bajo índice de desarrollo humano tienden a un mayor porcentaje de empleo vulnerable. Hipótesis alternativa. Evidenciar que los países seleccionados provenientes de Latinoamérica y Europa demuestran una desigualdad con respecto al empleo vulnerable, pero esta es proveniente principalmente de la relación entre el índice de educación y el ingreso proveniente del PIB. Hipótesis nula. Comprobar que el ingreso proveniente del PIB y el índice de desarrollo humano de los países analizados no cumplen ningún parentesco que demuestre un posible caso de empleo vulnerable. El objetivo general consiste en verificar si hay una relación entre el ingreso proveniente del Producto Interno Bruto y el índice de desarrollo humano por medio de una selección de países latinoamericanos y europeos. Los objetivos específicos son 1. Establecer una lista de países procedentes de Latinoamérica y Europa. 2. Identificar dos variables nominales y una numérica. 3. Construir e interpretar análisis univariado. 4. Construir e interpretar bivariable por medio de tablas de contingencia. Análisis univariado. El análisis univariado consiste en el estudio de cada una de las variables en estudio por separado, es decir, el análisis se basa en una sola variable. A continuación, analizaremos dos variables nominales y una de ellas numérica. Variable nominal del índice de educación. Esta variable comprende el promedio de años y de expectativas con respecto a la escolaridad. En SPSS nos dirigimos a la ventana de análisis. Cliquemos en Estadísticos descriptivos a Frecuencias. Luego seleccionamos la variable Index de Educación y seleccionamos Aceptar. Copiamos la tabla a Excel con sus indicadores y porcentajes. Y luego los transformamos en un gráfico de barras. En el índice de educación, según el gráfico de barras, apreciamos que en la primera barra, mirando de abajo hacia arriba, vemos el nivel alto de educación que comprende a 12 países y estos representan el 19,7% de un total de 61 países. En la segunda barra encontramos el nivel bajo que comprende a 13 países que representan el 21,3%. En la tercera barra encontramos el nivel medio, donde se concentra la mayoría del porcentaje de los países analizados con el 52,5%. En la última barra encontramos el nivel muy alto con 4 países representando el 6,6%. En los países muy altos, por ejemplo, encontramos a Dinamarca, Alemania e Irlanda. En países con índice alto encontramos, por ejemplo, Argentina, Austria y Belarus. Países con nivel medio a Bulgaria, Chile y Croacia. Y países con nivel bajo encontramos a Colombia, Costa Rica y Ecuador. Variable nominal de ingresos o el Producto Interno Bruto. Esta variable se refiere a los ingresos que corresponden a toda la producción nacional, independiente de si estos ingresos corresponden a instituciones nacionales o extranjeras. Con esta variable pretendemos dar a conocer la categorización de cada uno de los países seleccionados de América Latina y Europa con respecto a su ingreso. Para comenzar a analizar es necesario realizar el mismo proceso anterior, es decir, en SPSS nos dirigiremos a la ventana de análisis. Cliqueamos en Estadísticos descriptivos, a Frecuencias, luego seleccionamos la variable Ingresos y seleccionamos Aceptar.
Copiamos la tabla a Excel con sus indicadores y porcentajes. Y las transformamos en un gráfico de torta. En los ingresos encontraremos tres grandes grupos: altos ingresos, ingresos medios bajos, ingresos medios altos. Los ingresos altos se concentran en un 47% en color verde en el gráfico de torta con una frecuencia de 29 países. Los ingresos medios bajos se concentran en un 12% en color azul en el gráfico de torta con una frecuencia de 7 países. Los ingresos medios altos se concentran en un 41% con un color amarillo en el gráfico de torta con una frecuencia de 25 países. En los ingresos altos encontramos, por ejemplo, a Austria, Bélgica y Chile. En los ingresos medios altos encontramos, por ejemplo, a Albania, Argentina y Armenia. En los ingresos medios bajos encontramos, por ejemplo, a Bolivia, El Salvador y Honduras. Variable numérica de empleo vulnerable. Esta se refiere al grupo de trabajadores, ya sea familiares o de cuenta propia, que son más propensos a caer en la pobreza por la fragilidad de su empleo, haciéndolos incapaces de ahorrar para conformar redes de seguridad para lidiar con problemas económicos. En SPSS nos dirigimos a la ventana de análisis. Cliqueamos en estadísticos descriptivos, a frecuencias. Luego seleccionamos la variable empleo vulnerable de mujeres y empleo vulnerable de hombres. Luego, cuando tenemos esta parte lista, cliqueamos en estadísticos seleccionando desviación estándar, rango, media, mediana y luego continuar. En gráficos seleccionamos histograma y elegimos mostrar la curva normal en el histograma. Colocamos continuar y luego aceptar. A continuación, podemos observar el análisis univariado del empleo vulnerable de la mujer y del hombre a través de un gráfico estadístico llamado histograma. El histograma es una herramienta usada para representar una distribución por medio de barras. La altura de las barras está en función a las frecuencias en el eje Y, mientras que en el eje X se representa el rango de una variable continua, en este caso, el empleo vulnerable de la mujer y el hombre. De la tabla de estadísticos podemos observar la media, la cual es la suma de los valores de todas las observaciones dividida entre el número de observaciones realizadas. La mediana, que es el valor de la variable que ocupa la posición central cuando los datos se disponen en orden de magnitud. La desviación estándar, la cual permite determinar dónde están localizados los valores de una distribución de frecuencias con relación a la media. Y el rango, el cual mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula por diferencia entre el valor más elevado y el valor más bajo. Las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, podemos observar que hay similitudes dentro de la tabla estadística del empleo vulnerable de la mujer y el empleo vulnerable del hombre. Por ejemplo, en la media, la cifra de la mujer tiene un total de 22.458, en cambio el hombre tiene un total de 22.573. Lo mismo pasa con el rango, la mujer tiene una cifra de 62,0 y el hombre 50,9. Asimismo, podemos observar que tanto en la media como en la desviación estándar solo hay una pequeña diferencia de 4 o 3 unidades. Para construir un histograma primero se debe hallar el rango, ya que muestra la variabilidad o cambio de los datos, pero gracias al programa SPS lo podemos saber con facilidad. Además, el programa divide el rango entre un número de intervalos. En el caso del empleo vulnerable de la mujer, lo divide en 4 intervalos principales. Asimismo, gracias al histograma podemos observar que hay una distribución con sesgo a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los datos se acumulan al inicio del histograma. No hay que olvidar que para las distribuciones con sesgo a la derecha, el promedio es mayor a la mediana. Ahora podemos observar en el histograma del empleo vulnerable del hombre que existe una distribución simétrica, ya que existe una barra principal con mayor frecuencia que reparte los datos igualmente en ambos lados de la barra, representando un proceso equilibrado. Ojo, cuando la distribución es en forma de campana, lo que en estadística se conoce como distribución normal, coinciden los valores de la media, mediana y la moda. Ahora veremos la segunda parte del trabajo. Análisis bivariable. El análisis bivariable consiste en el estudio de dos variables determinadas, y estas nos sirven para determinar si ambas variables tienen relación entre sí, y también la proporción de la fuerza de esta variable, si es débil, moderada o fuerte. Ahora compararemos las variables nominales de índice de desarrollo humano por región. Para comenzar a analizar en SPSS, nos dirigiremos a la ventana de análisis, donde cliqueamos en estadísticos descriptivos.
dirigiéndonos a tablas cruzadas donde colocamos nuestras variables, en este caso región e índice de desarrollo humano. Luego clicleamos en estadísticos seleccionando chi cuadrado, y ya que nuestras variables son nominales, clicleamos en pi, bCramer y lambda. Luego seleccionamos continuar. A continuación seleccionamos casillas, donde clicleamos en columnas y colocamos continuar y aceptar. Luego nos aparecen los resultados en la otra ventanilla de SPSS. En el visor vemos la tabla de contingencia con la categoría de las variables. Se observa que en su mayoría el muy alto índice de desarrollo humano se concentra en un 90,9% en la región de Europa con 30 países. En cambio, el 9,1% corresponde a la región de Latinoamérica con solo 3 países. En el índice de medio desarrollo humano se concentra en su mayoría en la región de Latinoamérica con un 85,7%, con 6 países. En cambio, en la región de Europa solo concentra un país representando el 14,1%. Y finalmente, en el índice alto de desarrollo humano encontraremos 10 países en la región de Latinoamérica representando un 55,6% de los países y en la región de Europa 8 países que representan el 44,4%. Al observar el cuadro de pruebas del chi cuadrado, podemos identificar en la primera línea la significación asintótica, la cual muestra una cifra de 0,000. Y ya que se está trabajando con un valor de confianza del 95%, rechazamos la hipótesis nula, que en este caso es que las variables son independientes. Y con esto podemos concluir que existe una dependencia estadística o también que existe una asociación entre las dos variables. Ojo, chi cuadrado permite saber si existe una asociación entre dos variables y la intensidad de esta asociación mediante el uso de las medidas direccionales de lambda y las medidas asimétricas de bCramer, las cuales se miden en una escala de 0 a 1, donde 0 es la ausencia de asociación o intensidad y 1 es una asociación perfecta o una intensidad muy alta. En el caso de la tabla de contingencia entre la variable región e índice de desarrollo humano, el valor de bCramer es 0,675, es decir, según la escala, la intensidad de la asociación es alta, recordando siempre que 1 es el nivel más alto. Por otro lado, observamos que el valor de lambda es de 0,474. Esto nos dice que la asociación entre la variable región y la variable índice de desarrollo humano sí existe, pero la relación direccional tiene un nivel medio. Ahora compararemos las variables nominales de ingreso e índice de desarrollo humano. Repetimos el mismo proceso anterior. En SPSS nos dirigimos a la ventana de análisis, cliqueamos en estadísticos descriptivos, dirigiéndonos a tablas cruzadas, donde colocamos nuestras variables y las cambiamos ahora por ingresos e índice de desarrollo. En estadísticos dejamos el chi cuadrado, el pi y bCramer y lambda. Lo mismo hacemos con casillas y las dejamos en columnas. Luego colocamos continuar y aceptar. En la tabla de contingencia encontramos los ingresos por el índice de desarrollo humano. Encontramos que los altos ingresos se agrupan principalmente en la columna de muy alto desarrollo humano, con un 81,8%, con un recuento de 27 países y solo un país en alto de índice de desarrollo humano con un 5,6%. En los ingresos medios bajos, estos se agrupan en un 71,4% en el desarrollo humano medio, con 5 países y solo un 11,1% con 2 países en el índice de desarrollo humano alto. Finalmente, en los ingresos medios altos, estos se agrupan mayoritariamente en la columna de alto desarrollo humano con un 83,3% con 15 países. En la columna de desarrollo humano medio se encuentra el 28,6% con solo 2 países y en la columna de muy alto desarrollo humano un 18,2% con 6 países. Con respecto al chi cuadrado, este se mantiene en 0,000, por lo que se encontraría dentro del valor de confianza del 95%. Las medidas direccionales de lambda y las medidas simétricas de bCramer se miden por una escala de 0 a 1. Entonces, si observamos a lambda, vemos que su valor es 0,54, por lo que se acercaría más a 1 y la fuerza de la relación sería alta. Lo mismo con bCramer, con su valor 0,71, por lo que su valor estaría más cerca de 1 y por lo tanto sería una relación fuerte.
En conclusión, como resultado de nuestro trabajo estadístico, hemos podido evidenciar que hay una relación categórica entre las variables de ingreso con respecto al Producto Interno Bruto y la variable de índice de desarrollo humano. Esto debido a que, al comparar ambas variables, se demostró que mientras más alto era el ingreso, esto equivaldría a un mayor porcentaje de índice de desarrollo humano, por lo que el empleo vulnerable sería menor y por ende menos susceptible a caer en la pobreza. Esto es evidenciado en el caso de la región de Europa mayoritariamente, en donde el 90,9% de los países seleccionados corresponden a ingresos muy altos, no así con el caso de la región de Latinoamérica, la cual se encontraba en el espectro medio con un 85,7%, presentando esta región claras desventajas que finalmente conllevan a desigualdades en comparación con Europa. Con respecto de la hipótesis nula, esta es rechazada, ya que nuestra hipótesis se comprueba y valida en su totalidad. Es decir, a mayor ingresos e índice de desarrollo humano, menos probabilidad de empleo vulnerable y por lo tanto menos probabilidad de caer en pobreza. Toda nuestra información está basada en bases de datos extraídos del año 2017.